Ya estamos en nuestro segmento de nutrición. Ya se encuentra con nosotros nuestra nutricionista invitada de esta semana, Cindy Morales. Cindy, bienvenida nuevamente a la Red Fit. Como siempre, Cindy, es un gusto tenerla dentro del programa y compartir este espacio con usted. Le agradecemos mucho el tiempo. Gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí. Muchas gracias, Cindy. Le cuento de qué nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de nutrición de esta semana. Quisiéramos hablar de los errores más comunes que cometemos al momento de comer carbohidratos, Cindy, ahí en base a su experiencia. Lógicamente, pues para no cometerlos, ¿verdad? Claro, Jorge. Bueno, realmente la ingesta de carbohidratos pues sí es necesaria en nuestra dieta, ¿verdad? Pero como usted comentaba, a veces podemos cometer algunos errores pensando que estamos comiendo lo más saludable posible, ¿verdad? O el tipo de carbohidratos que comamos, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros errores es que nuestra dieta no sea tan variada, ¿verdad? Sino que hayan más carbohidratos en nuestros platos que proteína y grasas saludables. Eso también puede ser uno de los errores. Por ahí se podría decir que entonces las porciones, indique por ahí quizás cuando vemos nuestro plato, la porción de carbohidratos incluso llega a ser un poco más grande que la porción de proteínas y de vegetales y de verduras. Exactamente, Jorge. Por ejemplo, lo vemos, bueno, ¿verdad? En nuestra dieta guatemalteca pasa mucho, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, en los diferentes comedores también, ¿verdad? O cuando comemos en calle, más que todo nuestros platos pues son cafés, ¿verdad? No hay tanto colorido, porque más que todo nos ponen arroz, ¿verdad? O por ejemplo, coditos o fideos y va la tortilla, ¿verdad? Y a veces puede ir hasta papa. Entonces ahí solo estamos comiendo pues más cantidad de carbohidratos, ¿verdad? Y en altas porciones. Que a diferencia que si hiciéramos un plato pues con vegetales, que tenga grasas, que tenga proteína, ¿verdad? Carne, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que variar más, ¿verdad? Incluso en nuestros desayunos también puede pasar que va el pan, van los frijoles, va el plátano también, ¿verdad? Entonces, a veces no hay huevo, no hay queso, ¿verdad? Sino que solo carbohidratos. Entonces eso es uno de los errores más frecuentes que podemos tener, ¿verdad? Que nuestra dieta pues sí sea alta en carbohidratos. Ok. ¿Algún otro de los errores más comunes que usted ha observado, Cindy? Y el otro es qué tipo de carbohidratos escogemos, ¿verdad? Que eso también es bien importante, porque pues no es lo mismo que consumir, por ejemplo, el pan a la tortilla, ¿verdad? O un pan a un plátano cocido, ¿verdad? Que normalmente podemos escoger carbohidratos simples en lugar de carbohidratos complejos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, todo lo que son alimentos refinados nos van a afectar y es más fácil que subamos de peso así comemos carbohidratos complejos, ¿verdad? Que nos van a llenar por más tiempo. Ok, por ahí se podría decir entonces de que cuidar ahí la calidad del carbohidrato que vayamos a escoger y a comer. Ya que menciona lo de las tortillas y el pan, Cindy, siempre nos gusta hacer esta pregunta porque normalmente cuando se tiene la opción de escoger entre uno y otro, por ahí siempre dudamos cuál es la opción más saludable. Si una tortilla o una rodaja de pan, Cindy, ¿cuál sería su opinión? Mire, en cuanto al contenido nutricional, lo más limpio, ¿verdad? Va a ser una tortilla de maíz. Porque al pan, pues recuerde que también se le agrega grasa, se le agrega mucho más ingredientes, ¿verdad? Leche puede ser también, ¿verdad? En cambio, la tortilla estamos hablando que es solo masa, incluso pues tiene cal, ¿verdad? Entonces es alta en calcio. Eso nos va a ayudar un poquito más también, ¿verdad? En el caso de las mujeres. Okay. Entonces sí, es preferiblemente la tortilla de maíz, porque ahí también entramos a que hay tortilla de harina, ¿verdad? Así es. La tortilla de harina y el pan pues van a ser muy parecidos porque pues es harina, lleva aceite, lleva leche o manteca, ¿verdad? Entonces, sí, en contenido calórico pues sí nos va a afectar un poco más y, por ejemplo, con el pan ya podemos hablar que puede ser un carbohidrato simple, ¿verdad? Ok, buenísimo.
¿Algún otro error que usted haya visto, Cindy? Sí, incluso, bueno, aquí solo nos estamos guiando más que todo en los almidones, pero recordemos también que los carbohidratos los encontramos en las frutas, ¿verdad? En los vegetales, que es de una mejor calidad. Sin embargo, puede pasar estos errores en el caso de las frutas, que solo consumamos los zumos, ¿verdad? Y no la fruta como tal. Entonces, esa cantidad de azúcar es más fuerte cuando solo consumimos zumos, ¿verdad? El jugo de naranja. Por ejemplo, un jugo de naranja, un vaso nos trae 8 gramos de azúcar, ¿verdad? Es preferiblemente que nos comamos una naranja, ¿verdad? Una fruta entera, porque tiene fibra. Entonces la fibra sí nos va a ayudar a regular también, incluso que nos llenemos más, ¿verdad? A que si solo nos tomamos el zumo, estamos ingiriendo solo azúcar, ¿verdad? Azúcares simples. Entonces eso también es otro de los errores que podemos cometer. Sí, ese detalle que nos comentas es bien importante, ¿verdad? Porque muchas veces también al momento, por ejemplo, el jugo o el zumo de naranja, ¿verdad? Muchas veces lo hacemos en casa de naranjas, pero para hacer un vasito a veces tomamos 3 naranjas, ¿verdad, Cindy? Entonces ahí prácticamente estamos consumiendo 3 naranjas, a diferencia que si nos comiéramos la fruta en sí, que sería solo una porción, ¿verdad? Entonces al momento de consumirlas de esa manera, paramos consumiendo de más, ¿verdad? Exacto, y lo mismo pasa también con los vegetales, ¿verdad, Jorge? Por ejemplo, la zanahoria, que los procesamos. Entonces, sí va a salir solo el jugo, pero ahí va bastante azúcar, ¿verdad? Y todos nos damos cuenta en los procesadores queda todo el zumo, ¿verdad? Todo el bagazo, ¿verdad? Eso es la fibra, pues una de las mejores cosas del vegetal, ¿verdad? Que lo tiramos. Entonces, realmente yo en lo personal, cuando mis pacientes me dicen, miren, con un procesador, yo les recomiendo más que sea licuado, ¿verdad? Que sea una zanahoria con remolacha licuada, por ejemplo, ¿verdad? Que solo sea procesado, porque entonces pasa lo mismo que el jugo de naranja, ¿verdad? Que quitamos la fibra, no nos va a llenar, ¿verdad? Y vamos a echar hasta unas 5 o 6 zanahorias para un vaso. Cuando comiéndonos una zanahoria completa o 2 zanahorias, vamos a tener más satisfacción de llenura. Ok, es correcto, sí. ¿Algún otro error, Cindy, que haya usted observado? Bueno, otro de los errores también puede ser, una cantidad de azúcares que agregamos también, ¿verdad? Porque estos también son carbohidratos simples y dependiendo en qué tiempo lo utilicemos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, podemos sentarnos y le agregamos más azúcar a nuestro café o refrescos con azúcar, ¿verdad? Entonces, no es que el azúcar sea mala en sí, pero tenemos que saber qué cantidad nos va a funcionar. Por ejemplo, un deportista, ¿verdad? Un deportista de alto rendimiento o que hace pues, carreras rápidas, claro que el azúcar le va a funcionar. O, por ejemplo, una naranja o zumo, porque es carbohidrato de rápida absorción, ¿verdad? Ese azúcar sí la necesitamos en actividades de alto impacto, ¿verdad? Que tal vez no son tan largas, sino son más rápidas, por ejemplo los sprint, ¿verdad? Sí vamos a necesitar este tipo de azúcar, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, las personas que hacen un entreno a largas distancias, es importante que también consuman un carbohidrato complejo que les dure por más tiempo, por ejemplo, una avena, ¿verdad? Esto nos va a ayudar un poco más y a veces, pues, son algunos errores que podemos cometer, ¿verdad? Que, por ejemplo, para una carrera de larga distancia consumamos solo de rápida absorción, que vamos a sentirnos más sentados, más cansados después, ¿verdad? Porque fue muy rápido el tiempo y tal vez todavía nos faltan unos 10 kilómetros, 15 kilómetros más por recorrer. Entonces, ese es otro de los errores en el caso de que nos puede pasar a las personas que son deportistas. Sí, importante esto, ¿verdad? En el caso de las personas que hacen deporte, muchas veces también se tiene la idea de que tenemos acceso ilimitado a los carbohidratos, porque por el deporte que hacemos, pues por ahí los estamos quemando y no nos van a afectar, ¿verdad? Pero independientemente de que hagamos deporte y sobre todo los deportes de resistencia, igualmente siempre hay que tener la precaución de que no nos excedamos, ¿verdad, Cindy? Porque muchas veces caemos también en ese error, ¿verdad? Jorge,
Sí es bien importante eso. Y pues la recomendación también es que preferiblemente hasta las personas que hacen ejercicio diario en el gimnasio pues puedan consumir su carbohidrato como un preentreno, ¿verdad? Y no post, para que así puedan utilizar esa energía, ¿verdad? Para poder entrenar mejor. Súper, pues por cuestiones de tiempo, Cindy, estos son algunos de los errores que nos da chance y tiempo ahí de platicar. Como siempre le agradecemos a él que comparta sus conocimientos con toda la gente que nos ve y nos escucha. Si nos pudiera recordar cómo aparece en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla, Cindy. Muy bien, aparezco como Cindy Morales, nutricionista, ¿verdad? Y me pueden encontrar en Instagram y Facebook. Listo, ya lo vamos a estar colocando en pantalla. Le agradecemos mucho el tiempo nuevamente, Cindy. Fue un gusto volver a compartir ahí con usted dentro de nuestro programa. Le agradecemos mucho el tiempo. Igualmente. Gracias. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con más.